Bueno, ¿qué son cifras significativas? ¿Cómo expresar una medida correctamente? Ya hemos hecho este ejemplo, ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Hemos hecho también el ejemplo 2. Hemos visto ya cómo se resuelve cada uno, el ejemplo 2, ¿no es cierto? El ejemplo 3 también, ¿sí? Todo esto ya hemos resuelto, también esto hemos explicado en los videos anteriores, simplemente estoy pasándolo. Finalmente, ¿qué son cifras significativas? Podríamos decir, son los números correctos, bueno, los que no hay duda alguna, y el primer número dudoso, el primer dígito dudoso. Esas son cifras significativas. Ahora te toca a ti, ¿no? Teniendo en cuenta las explicaciones de edad, determina la lectura correcta y el número de cifras significativas que tiene las siguientes mediciones. Ahí está. ¿Cuánto marca la aguja y cuántas cifras significativas tiene esta medida? Observen que esta aguja está marcando aquí en este punto. Así que hay que saber primero cuánto es su apreciación, cuánto es su precisión, luego el error del instrumento, finalmente la lectura y luego dirás cuántas cifras significativas posee esta medición. La 6, lo mismo, cuánto marca la aguja y cuántas cifras significativas tiene esta medida. El procedimiento es similar, tienes que hacerlo eso en tu cuaderno. La 7 igual, cuánto marca la aguja está marcando aquí, observa, entre el 6 y el 7, pero acá primero hay que saber cuánto es la precisión, apreciación, todo, ¿no? Y luego el error del instrumento. Y seguidamente recién podrás ver cuánto marca la aguja y también luego cuántas cifras significativas se puede apreciar en esta medida. Operaciones con cifras significativas para la adición. Vamos a suponer que nos piden sumar, a ver, 23,548 más 0,5675 más 2,2220 más 0,29. Cuando tengas que sumar o restar cifras significativas, lo que se hace es tomar en cuenta, ¿no es cierto?, aquel número que tiene menor cantidad de cifras decimales. Por ejemplo, acá tiene 3 decimales, aquí tiene 4 decimales, aquí tiene 3 cifras decimales y aquí tiene 2 cifras decimales. Entonces debo tomar en cuenta que todos los sumandos deben tener solamente 2 cifras decimales. ¿Ya? Las demás tengo que redondearlas de modo que también tengan 2 cifras decimales. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿no? Dice acá, si sumamos o restamos, se elige y se mantendrá la medida o el número que tenga la menor cantidad de cifras decimales. Lo que les decía, ¿no? En este caso, esta tiene 2 cifras decimales. Por lo tanto, todas las demás deben adecuarse a que tengan también 2 cifras decimales. ¿Cómo? Redondeándolas. Es decir, por ejemplo, este 23,548 debo redondear a 2 cifras decimales. Como esta cifra, ¿no es cierto?, 8 es la tercera cifra decimal, entonces si esta cifra es 5 o mayor que 5, entonces la otra cifra, en este caso el número 4, se convierte en 5. Ese es el famoso redondeo, ¿no? Y lo mismo pasaría con esto, ¿no? Acá tiene 5, 6, 7, 5. Me fijo en esta la cifra 7. Esta 6 entonces debe sufrir en una unidad más. ¿Por qué? Porque este es mayor que 5. En este caso, como es 2,220, el 0 no es menor que 5, por lo tanto va a quedar como 2,22. Entonces, haciendo un resumen, esto quedaría como 23,55. Esto de acá, toda esta cifra. Esto quedaría como 0,57. Y este quedaría como 2,22. Y esto igualito, ¿no? Como 0,29. Veamos. Ahí está, cayeron los números. Y vean ustedes, ¿no? Esto quedó como 2,55, 0,57, 2,22 y 0,29. Ahora sí lo sumamos. Para sumar, ya saben, simplemente ordenan de manera que las comas decimales se mantengan en una sola línea y sumamos los dígitos, ¿no? Si no, pues usamos una calculadora y ya está también. Pero no se acostumbren a la calculadora. Me daría entonces 26,63. Eso sería entonces la suma de estas cifras significativas, 26,63. Ahora puede ser una medida de cualquier magnitud, de repente de longitud, será en metros, de masa será en kilogramos, etcétera, ¿no? Ya dependiendo
qué mediciones se ha ejecutado. Eso es lo que se hace para una adición. Vamos para una multiplicación. Ejemplo 2. Vamos a suponer que nos piden multiplicar estos dos. Para multiplicar decimales tenemos que ver quién es la cifra o qué número o qué factor es aquella que tiene la menor cantidad de cifras significativas. Esta tiene 3 cifras significativas, el 2, el 3 y el 1. Y esta tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado de este producto debo considerar aquella que tenga simplemente 2 cifras significativas. ¿Ya? Entonces decimos, verificamos cuál es el factor que tiene menor número de cifras significativas y en el resultado se conservará un número de cifras igual al de dicho factor. O sea, multiplicamos esta, me da esto, mira, 3,61977. Entonces debo redondearlo de modo que ahora solamente tenga 3 cifras significativas. En este caso con decimales, ¿no? O sea, entonces será 3,62. Este es 9, por lo tanto este 1 sube en 1 más, ¿no? 3,62. Esa es la forma como se hace multiplicación de cifras decimales. Perdón, de cifras significativas. Para multiplicación, división, lo mismo es la regla, ¿sí? Muy bien, ahí está entonces ejercicios. Pero importante, esta regla de operaciones de cifras significativas no necesariamente es riguroso, ¿ah? En muchos casos a veces conviene conservar la mayor cantidad de cifras decimales, sobre todo para que el experimento sea mucho más preciso, ¿no? Pero en la situación práctica es bueno tomar estas reglas que estamos señalando, ¿ok? Pero no siempre tiene que ser así. Bien, como ejercicio tienen ustedes la 1, redondear, ¿no? De manera que estos dígitos tenga, dice, 3 cifras significativas. O cómo acomodo, cómo haría para que estas expresiones o estos números sean, ¿no? Con 3 cifras significativas. Acá, por ejemplo, ¿no? La B, ¿no? 0,2. Para que tenga 3 cifras significativas tendría que hacerlo como 0,200. Por decir, ¿no? Entonces sería 0,200, 0,200. Entonces ya tendría 3 cifras significativas. Y así, ¿no? Como eso ustedes tienen que escribirlas de manera que tengan 3 cifras significativas. A algunos aumentarle con 0 y a otros simplemente redondearlos. Nada más, ¿no? Ese es el número 1. En el número 2, efectuar, dice, lo que acabamos de hacer un ejemplo con la suma. Lo mismo vas a hacer acá. Y en el número 3, ¿no? Un padre de familia necesita vender una parte de su terreno en estos tiempos de coronavirus para obtener un poco de dinero. Las dimensiones del terreno son 5,56 metros y el ancho 3,3 metros. ¿Cuánto mide el área de su terreno en cifras significativas? Muy bien, ya saben que es una multiplicación, hay una regla entonces de la multiplicación, tienen que tomar en cuenta eso. Y de acuerdo a eso sacarán, pues, ¿no? ¿Cuánto es el área? El terreno, por supuesto, es rectangular, rectangular, ancho y largo, entonces se aplica la fórmula del rectángulo para hallar el área. Y una vez que sabes cuánto de área tiene, multiplicas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el costo del terreno si el metro cuadrado lo vende a $20? Bien, chicos, esos 3 ejercicios también hay que hacerlas. Y ahí quedaría. Y por si acaso acá hay 2 videos que pueden revisarlas para aprender más sobre cifras significativas. Hasta aquí, muchachos, chao.